Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, vibrantes de energía y completamente listos para sumergirse en un tema que sin lugar a dudas ha despertado la curiosidad, la pasión y hasta el debate de miles de fans alrededor del mundo. Hoy vamos a poner bajo la lupa a dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el universo de las telenovelas y las series turcas, dos talentos que han conquistado corazones y pantallas a nivel internacional, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, como ya habrán adivinado por el título que titila ante sus ojos, vamos a intentar desentrañar ese gran, persistente y fascinante misterio. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, ¿son amor real o solo pura, deslumbrante magia de pantalla? Esta pregunta ha sido un constante murmullo, un susurro que se convierte en clamor entre sus seguidores más devotos desde el preciso instante en que compartieron protagónico en la aclamada y exitosa serie Kara para Aşk. Desde ese momento, la chispa que encendieron en la pantalla ha sido tan intensa, tan creíble, que muchos se han preguntado si esa conexión era un talento interpretativo de primer nivel o si, en realidad, trascendía los límites del guión. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a emprender un recorrido exhaustivo, una exploración profunda por su química electrizante, su impecable trayectoria individual, las declaraciones que ellos mismos han ofrecido y, por supuesto, las innumerables especulaciones que sus fans han tejido a lo largo de los años. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante debate, en este torbellino de preguntas sin respuesta definitiva, les recuerdo con todo el cariño del mundo que si aún no han formado parte de nuestra comunidad, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribirse que ven debajo de este vídeo y, lo más importante, activen esa campanita que les notificará cada vez que publiquemos un nuevo contenido. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos porque aquí, en este espacio, siempre traemos lo más interesante, lo más actual y lo más apasionante del vibrante mundo del entretenimiento. La química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün en Kara para Aşk fue, sin lugar a dudas, un fenómeno electrizante, una fuerza de la naturaleza que capturó la atención del público. Desde el primer momento en que sus personajes, el incorruptible policía Ömer Demir y la elegante y audaz diseñadora de joyas Elif Denayse, cruzaron miradas en la pantalla, una chispa se encendió con una intensidad fulgurante, cautivando a audiencias no solo en Turquía, sino también en más de 70 países donde la serie fue transmitida, dejando una marca imborrable. Muchos no lo consideraban simplemente actuación, se percibía algo más profundo, una conexión genuina, una resonancia entre sus almas que parecía trascender los límites de los guiones y las órdenes del director. Sus gestos sutiles, sus miradas cargadas de significado, la forma en que se complementaban a la perfección en cada escena, construyendo diálogos no verbales, hacían que la audiencia se preguntara, con una mezcla de esperanza y fascinación, si esa intensidad se quedaba confinada al set de filmación o si, quizás, había algo más allá, algo real y palpable que se gestaba entre ellos. Y es precisamente esa profunda percepción de autenticidad, esa sensación de que lo que veíamos era genuino, lo que ha alimentado la especulación desenfrenada durante años. Recordemos un poco el contexto de esta historia que nos ha unido hoy. Kara para Aşk no fue solo un éxito de taquilla rotundo, un fenómeno televisivo que batió récords, también fue el trampolín que consolidó aún más, si es que eso era posible, sus ya brillantes carreras. Engin Akyürek, conocido por su inigualable intensidad, su profundidad en las interpretaciones y esa capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada, y Tuba Büyüküstün, alabada universalmente por su elegancia innata, su carisma magnético y su presencia escénica cautivadora, formaron, sin duda alguna, una pareja de ensueño en la pantalla. Sus personajes, Ömer y Elif, a pesar de sus abismales diferencias iniciales y de los complicados y tortuosos giros de la trama, encontraban en el otro un refugio, un ancla, y sobre todo, un amor profundo y transformador. Las escenas románticas que compartieron eran tan convincentes, tan cargadas de una emoción cruda y palpable, que era casi imposible para el espectador no creer en la fuerza de lo que estaba viendo. Y aquí es donde entra de lleno el factor amor real. Cuando una pareja en pantalla se ve tan natural, tan cómoda, tan visiblemente enamorada, es tentador, casi irresistible, para el público desear que esa historia de amor continúe más allá de la ficción, que esa magia que ven en sus pantallas se materialice en sus vidas reales. Los fans, con esa aguda capacidad de observación que los caracteriza, siempre atentos a cada mínimo detalle, han dedicado incontables horas a analizar cada aparición pública conjunta, cada entrevista compartida, cada publicación en sus respectivas redes sociales, en busca de cualquier indicio,
Cualquier miga de pan que pueda confirmar sus esperanzas. Se han preguntado si hubo momentos especiales y privados detrás de cámaras que delataran una relación más allá de lo profesional y cordial. ¿Compartían comidas tranquilas fuera del set? ¿Se apoyaban mutuamente de manera íntima en sus proyectos individuales, más allá de los comentarios públicos? ¿Se defendían el uno al otro en entrevistas si surgían rumores o comentarios malintencionados? Estas son las preguntas que atormentan y alimentan la imaginación de los seguidores, y es completamente natural que las hagan. Porque en la era de la conectividad digital, en la vorágine de las redes sociales, la línea que separa la vida pública y la vida privada de las celebridades se vuelve cada vez más difusa, más permeable. Algo que caracteriza tanto a Engin Akyurek como a Tuba Büyüküstün es su conocida y admirable reserva con su vida personal. Engin Akyurek, en particular, mantiene un perfil notoriamente bajo, evitando la exposición mediática excesiva y centrándose con una disciplina férrea en su trabajo y en su arte. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha tenido relaciones conocidas en el pasado, ha sido más abierta al respecto en comparación, pero siempre ha mantenido una actitud de extrema protección hacia su intimidad y, sobre todo, la de sus hijos. Esta reserva, si bien es admirable y digna de respeto, también funciona como un catalizador para el misterio, para la especulación. Si no hay una confirmación directa, ni tampoco un desmentido categórico que disipe las dudas, la imaginación de los fans vuela sin límites, tejiendo sus propias narrativas. Las entrevistas conjuntas que ofrecieron durante la época de promoción de Cara para Ask a menudo revelaban una gran camaradería, un respeto mutuo palpable y una amistad sólida. Hablaban maravillas el uno del otro, elogiando sin reserva su profesionalismo, su talento y su dedicación al proyecto. En estas ocasiones, si bien podían mostrarse cariñosos, cercanos y con una complicidad evidente, siempre se mantuvieron, de manera ejemplar, dentro de los límites de una relación laboral cordial y de profunda amistad. No hubo declaraciones explícitas de amor romántico, ni tampoco negaciones contundentes que pudieran apagar de raíz las esperanzas de los fans más ilusionados. Los rumores, como suele suceder en el efervescente mundo del espectáculo, se intensificaron con el paso del tiempo, alimentados por la propia dinámica de sus personajes y la intensidad de su conexión en pantalla. Surgieron supuestas anécdotas, testimonios anónimos de personas del entorno, o incluso fotos que, al ser analizadas con una lupa microscópica, parecían sugerir algo más, algún secreto guardado. Sin embargo, la abrumadora mayoría de estas pruebas se basaban en interpretaciones subjetivas, en la proyección de los deseos de los fans sobre la realidad y en el anhelo profundo de ver a sus ídolos juntos en la vida real. Es fundamental recordar que en muchas ocasiones, la admiración genuina y el cariño inmenso que un fan siente por sus actores favoritos puede llevarlos, de manera involuntaria, a proyectar sus propios anhelos y fantasías en la vida privada de las celebridades. Además, el mundo de la actuación es un arte que exige una entrega emocional absoluta, una capacidad para sumergirse en personajes y sentir sus emociones como propias. Los actores, para ser verdaderamente creíbles, deben ser capaces de sentir y transmitir emociones intensas, incluyendo el amor en su forma más pura y apasionada, para que el público lo crea. Y cuando dos actores logran esa conexión tan profunda, tan visceral en pantalla, es porque son maestros absolutos en su oficio, artistas de la interpretación capaces de crear una ilusión tan perfecta, tan convincente, que fácilmente se confunde con la realidad. Y en el caso de Engin y Tuba, esa ilusión, esa magia en pantalla, fue increíblemente poderosa, casi tangible. Entonces, ¿podemos decir con absoluta certeza que hubo algo más que una sólida amistad y una colaboración profesional impecable entre ellos? Sin una confirmación oficial, sin una declaración directa por parte de ambos, es, francamente, imposible afirmarlo con la rotundidad que quisiéramos. Y sinceramente, en mi opinión personal, creo que esa ambigüedad calculada, ese velo de misterio, es precisamente lo que hace que su historia sea tan fascinante, tan intrigante. Nos permite seguir especulando, seguir soñando, seguir debatiendo. A veces el encanto del misterio, la posibilidad de que exista algo más, es infinitamente más atractivo que la respuesta definitiva y prosaica. Lo que sí es innegable, lo que podemos afirmar con absoluta seguridad, es el profundo respeto y la genuina admiración que se profesan mutuamente. Ambos han construido carreras individuales sumamente exitosas y respetadas, consolidándose como pilares de la industria del entretenimiento turco. Han demostrado ser profesionales dedicados, talentosos y comprometidos con su arte.
Si bien fue su química deslumbrante en pantalla lo que puso a miles de personas a soñar y especular, su vínculo profesional es una realidad palpable, una base sólida. Han trabajado juntos, se han apoyado mutuamente en los desafíos de la producción, y han dado vida a personajes inolvidables que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y mundial. En resumen, la relación entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, si bien fue un torbellino de especulaciones apasionadas para el público y los medios, se ha mantenido, a nivel oficial y público, firmemente dentro del ámbito de una exitosa, respetada y admirada colaboración profesional. Su química en Kara para Aşk fue tan palpable, tan electrizante, que alimentó naturalmente el deseo de muchos de verlos juntos en la vida real, de desear que esa historia de amor trascendiera la pantalla. Pero la realidad, como suele ocurrir en la vida, es a menudo más compleja, más matizada de lo que nos gustaría. No hay pruebas definitivas e irrefutables que confirmen un romance en la vida real, y ambos han sido siempre extraordinariamente discretos y protectores con sus vidas personales, un rasgo que, lejos de decepcionar, añade un aura de misterio y sofisticación a sus figuras públicas. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad, con total convicción, es que la conexión artística que compartieron fue excepcional, fue mágica, y eso, para sus miles de fans, ya es un regalo invaluable, un tesoro que atesorarán para siempre. Y con estas reflexiones llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este profundo y detallado recorrido por el enigma que rodea a Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado a fondo su conexión en pantalla, las persistentes especulaciones de los fans y la deliberada reserva de los protagonistas, intentando arrojar luz sobre este tema que tanto nos apasiona. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta investigación, esta exploración, con todos ustedes. Ahora, la parte más emocionante para mí, y me encantaría saber qué opinan ustedes. Su perspectiva es fundamental. ¿Creen que hubo algo más que una amistad y una conexión profesional entre Engin y Tuba? ¿Se dejaron llevar por la magia de la pantalla, por la fuerza de la ficción, o creen firmemente que esa química tan especial trascendió los sets de filmación y se convirtió en algo real y tangible? Déjenme sus comentarios, sus teorías más audaces, sus impresiones más sinceras. Quiero leerlas todas. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, tan dinámico, tan lleno de vida. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta exploración y quieren seguir disfrutando de contenido como este, que busca desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic puede marcar una gran diferencia y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, colegas y por supuesto con todos sus compañeros fans que también se han preguntado sobre esta icónica pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta increíble comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún nuevo vídeo. Activen esa campanita para recibir todas las notificaciones y ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Ha sido una experiencia maravillosa. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y que la magia del cine y las series los acompañe siempre.